de que tenía que amarlas. Es decir, yo me voy a hacer cargo de amar a todos los brujos que me encuentren en el camino. Los voy a amar, los voy a abrazar, los voy a bendecir. Sí. Quiero sacarle el miedo a la gente y ayudar a los brujitos también a encontrar a Jesús, Sí. porque ahí serán libres. Así que yo voy a firmar el que yo voy a amar a todos los brujos que me encuentren en el nombre del Señor. Y tú, Mauricio, ¿en qué piensas poder comprometerte, con qué hacerte cargo en este tema? Yo creo que sobre este tema, mi mayor compromiso ha sido y va a seguir siendo el abandonarme en el Señor, en el perder mi ego, en el decir, no soy yo el que tengo el control de mi vida, sino que tú, Señor, ven y toma el control de esta, porque en ti soy un instrumento. Bueno, sin ti. Bien, entonces, ¿por qué no firmas ese compromiso? Porque creo que efectivamente es un testimonio. Y como tú sabes, de repente te envío gente que ha estado inmiscuido en estas cosas, y en la iglesia tú eres uno de esos que también es usado por Dios para liberar y ayudar a gente a sacarlas de atención. ¿Qué tal si nos tomamos de la mano juntos, Mauricio, y oramos por personas que tú sabes pueden estar en este momento? No tenemos mucho tiempo, así que yo te invito a que tú hagas una oración por ellos y yo voy a terminar. Padre amado, Señor, tú que te has manifestado nuevamente, Señor, sobre tu pueblo, Padre. Te pido esta tarde o en este instante que te manifiestes, Señor, sobre la gente que está mirando en este monitor, Señor, en su casa, papá. Manifiéstate tú, Señor, y demuestra quién es Dios, Dios de misericordia, Padre. Oh, papito amado, te pido, Señor, por todos aquellos que están ahí detrás, Señor, y por todos los que están en este estudio, Señor, Padre, preséntate tú, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y en el nombre de Cristo tomo autoridad y reprendo todo espíritu inmundo, todo demonio que pueda atar a cualquier persona que esté escuchando. Ahora, en el nombre de Jesús, te ordeno, suéltalos, suéltalos. Suéltalos en el nombre de Jesús y libéralos, porque Jesucristo es el Señor. Padre, pido ahora que tú toques con tu Espíritu Santo por toda la nación, gente que necesita ser libre de aquellas prácticas en las cuales están atadas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Mauricio, por este programa. Algo diferente, pero eso es, hazte cargo. Hasta la próxima semana, cuando una vez más llamaremos a personajes y hablaremos de temas con los cuales queremos construir Chile con valores y hacernos cargo de ello. Muchas gracias por acompañarnos. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos.